Bueno, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juliana Guzzo. Hoy vamos a presentar la unidad número 6, Migraciones Internacionales y Derechos Humanos. La unidad número 6 se divide en dos partes. Esta clase la van a tener conmigo y la clase que viene la van a tener con la profesora Beatriz Padilla, que va a terminar de desarrollar la otra parte, o sea, los temas que no veamos hoy de la unidad. Empezamos, bueno, como les decía, esta unidad es la 6, Migraciones Internacionales y Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los contenidos que vamos a trabajar? Migración, refugio y otros conceptos importantes que seguramente van a ir surgiendo y saliendo en el desarrollo de la clase. Marco normativo internacional, este conjunto de tratados, de convenios, de acuerdos que son adoptados por la comunidad internacional para el tratamiento de todo lo concerniente con la movilidad humana, los paradigmas o enfoques para el análisis de las migraciones internacionales, y por último vamos a ver brevemente la Ley Nacional de Migraciones Argentinas, que es la que rige actualmente desde el 2003-2004, como un ejemplo, si se quiere, de una política migratoria desde un aspecto normativo que sigue el enfoque de derechos humanos. Estas son entonces, gracias, estas son algunos de los conceptos que ustedes, o de las palabras que tienen asociadas al concepto de migración. Bueno, nuevas oportunidades, desplazamiento de personas, límite geográfico, nuevo país, oportunidades, movilidad, movimiento, abandonar, interregional, diferenciación, dejar el país, multiculturalidad, nuevo desplazamiento, bueno, muchos desplazamientos, avance, traspaso, trasladarse, poblaciones, pobreza, personas, viajes, económico, hambre, despoblación, guerra, desafíos, ciudades, límites geográficos. Bueno, está muy bueno conocer esto que ustedes, estas reflexiones o esto que ustedes piensan en torno a la migración y con qué la relacionan, porque la verdad es que todo esto y más, todos estos conceptos, todas estas ideas y más son las que terminan siendo parte de un proceso migratorio, pero además terminan marcando muchas de las decisiones de las personas al migrar. Y hoy lo que nosotros vamos a trabajar es sobre todo todas estas miradas y todos estos conceptos o estas ideas que ustedes tienen sobre la migración, pero sobre todo vinculado a las migraciones internacionales. Y entonces vamos a ir viendo cómo todas estas palabras que ustedes estuvieron colocando ahí, que las vinculan con la migración, se van relacionando también a lo largo de toda la clase. Primero, para una definición bastante general de la migración, podemos tomar a la Organización Internacional de las Migraciones, que en su glosario del 2019 dice, bueno, la migración es un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, eso que decíamos ahí, desplazarse, encontrar otro lugar fuera del país de origen, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un mismo país. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy son las migraciones internacionales, que estarían involucrando dos o más países, es decir, personas que no se mueven dentro o en los límites de su propio país de nacimiento, en este caso, o de un territorio nacional, sino que lo hacen a través de distintas fronteras internacionales. También hay otro tipo de conceptos que se van a vincular con la migración y que muchos de ellos están trabajados en los que ustedes, o están mencionados en los que ustedes, en la nube, en la lluvia de ideas que hicimos recién. Tenemos una de las principales diferenciaciones que tenemos que hacer de la migración, o dentro del amplio campo de la movilidad humana, es la migración y el desplazamiento. Entonces, en el desplazamiento, en este concepto, nosotros lo que vamos a encontrar es un traslado más forzoso de la persona, donde la integridad de la misma corre peligro en el caso de que no pueda moverse del lugar donde reside, donde se encuentra.
Esta principal diferenciación la establece la comunidad internacional cuando dice, y sobre todo cuando establece la necesidad de que los estados entiendan que estas personas no pueden regresar al país del que huyeron por razones de inseguridad en distintos aspectos de su vida. En este sentido, lo que se crea, sobre todo para denominar a estas personas y como una figura internacional de protección, es el criterio, la figura del refugio. Entonces, estas personas que han sufrido un desplazamiento toman en los distintos estados la categoría de refugiado. ¿Cuál es la diferencia entre una persona migrante y una persona en condición de refugio? Que la persona en condición de refugio está avalada por el derecho internacional y protegida en el caso de que su deportabilidad no es posible, es decir, la persona no puede ser deportada. En el caso de la migración, una persona en contexto de migración, se entiende que su vida o su bienestar o su integridad no corre el mismo riesgo o no corre el mismo peligro que la persona que detenta la condición de refugio. Por eso son dos figuras diferentes, son abordadas de manera diferente por los tratados internacionales o por la normativa internacional y deben ser tratados de manera diferente por las distintas normativas internas de los estados. Dicho esto, podemos entender que además la migración, si bien estas dos categorías son definidas así conceptualmente, en la vida real, digamos, en la realidad de las personas, no es tan tajante esta diferenciación. Los contextos son sumamente complejos, los estudios migratorios empiezan y las normativas internacionales empiezan a entender que hay otras dinámicas, otras realidades que van llevando a las personas a migrar y muchas veces no ser consideradas como refugiadas dentro de las normas preestablecidas, pero que sí ya se pueden encontrar en situaciones de desplazamiento forzoso, por ejemplo, por motivos climáticos, por razones económicas, la falta de acceso al desarrollo termina siendo también uno de los factores que hacen que las personas no puedan elegir si quedarse o no en el país en el que residen. Entonces, por eso mismo, toda esta normativa y todas estas conceptualizaciones están en permanente crecimiento y ampliación, entendiendo los contextos o las crisis y los contextos dinámicos por los cuales se va atravesando. Tenemos también otros tipos de conceptos, como la migración de retorno, que hace referencia a este traslado de personas desde refugiadas, sobre todo desde su país de acogida al país nuevamente de origen. Estos también se denominan reasentamiento, perdón, estos son sobre todo las personas refugiadas o la migración de retorno, estas personas que deciden volver al país de origen. Esta migración, decíamos la migración interna dentro de los mismos de las mismas fronteras de un Estado nacional, la migración laboral, que se da sobre todo por razones económicas, migración por motivos familiares, acá tenemos los procesos de reunificación familiar, se dan sobre todo cuando las personas o los distintos miembros de la familia deciden unirse a uno de los miembros que fue primero en emigrar hacia otro destino. La migración regular, segura y ordenada, que la vamos a ver enseguida, que obedece sobre todo a un pacto que se da en el 2019 y que tiene que ver con estos estándares y estas indicadores sobre todo de la buena migración que tienen que tener en cuenta los estados a la hora de promover los derechos de las personas migrantes. Movimientos mixtos, y estos movimientos seguramente
ustedes pueden haber conocido los movimientos que se dan desde las caravanas de migrantes del Triángulo de los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Bueno, estos eran sobre todo movimientos mixtos, son grandes movimientos poblacionales que van a involucrar una multiplicidad de situaciones, de personas en contexto de desplazamiento forzoso, personas en situación de migración por razones laborales, generalmente se dan en situaciones de irregularidad, y acá tenemos un concepto. Nosotros cuando hablamos desde el enfoque de derechos humanos hablamos desde la irregularidad migratoria y no de la ilegalidad. Entendemos que nadie es ilegal, los actos de las personas pueden ser ilegales, pero la persona en sí misma no. Entonces, entendemos también que la migración es un derecho en este contexto. Antes de seguir, me gustaría hablar de ACNUR y de la OIM brevemente, nombrarlos como estos dos organismos que van a liderar los esfuerzos por contemplar las situaciones de las personas, primero en condición de refugio y de las personas migrantes también, y velar por sus intereses en los distintos estados, ya sea de origen, desde los cuales salen las personas, de tránsito, porque son los estados por los cuales las personas transitan, hasta llegar a los estados o los países de acogida o de destino. Bueno, ambos organismos se crean luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces lo hacen, o su creación tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañar a estas poblaciones que han sido desplazadas o poblaciones que se encuentran en otros países distintos a los de origen. Sobre todo, ACNUR, hay tratados, perdón, dos convenios importantes que son los que establecen estas categorías que van a sentar las bases para lo que luego será todo el trabajo con la normativa de refugio. Primero tenemos la Convención y el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 1967, respectivamente. Ahí se establece que el refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o a determinado grupo social u opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere regresar o acogerse a la protección de tal país, es lo que hablábamos recién. Y después la Declaración de Cartagena de los Refugiados, esta más actual, de 1984, la Organización de Estados Americanos amplía este concepto y considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por violencia generalizada. La agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o circunstancias que hayan alterado o perturbado gravemente el orden público. Respecto al conjunto de tratados, de convenios, de acuerdos y otros instrumentos que están adoptados por la comunidad internacional para regular lo concerniente a la movilidad humana, yo les menciono algunos que son fundamentales en la noción del derecho humano a migrar. Primero, sobre todo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a transitar libremente por un territorio, a salir de ese territorio y a regresar al mismo territorio en condiciones de total seguridad. Y esto entonces nos da el pie o la base para entender a la migración como un derecho humano. Después, el resto de los tratados que acá nombro: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también van a ir delineando cuáles son las responsabilidades que tienen los estados para promover, proteger los derechos de las personas, de todas las personas,
de su nacionalidad. Entonces, acá nosotros encontramos cómo los instrumentos internacionales van a hacer una diferenciación entre el criterio de nacionalidad y el criterio de ciudadanía. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en su introducción, bueno, los derechos esenciales no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino de ser una persona humana. Y por lo tanto deben tener la protección internacional, que debe a la vez estar complementada y en acuerdo con la protección interna de cada estado, con las reglamentaciones internas de cada estado. Entonces, en esta diferenciación hay un concepto mucho más amplio de la ciudadanía, que se desliga, que se desvincula de la nacionalidad para entender a los seres humanos como ciudadanos. Si bien los instrumentos internacionales quieren avanzar en esta línea, bueno, después los estados, por el principio de soberanía nacional, van delimitando cuáles son y van entendiendo y eligiendo cuáles son de estos instrumentos internacionales parte de sus reglamentos internos y cuáles van a ser dejados de lado. Muchas veces que los países adhieran a los instrumentos internacionales tampoco significa que sus políticas migratorias internas vayan a ir en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión bastante dinámica en el reconocimiento de derechos. Después tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, de 1990. Esta es más específica, hace referencia específicamente y sobre todo al ámbito laboral y a la realidad laboral de las personas migrantes, y entendiendo también a todos los miembros de su familia. En todos estos instrumentos internacionales se van a respetar las premisas, las 4 premisas o los 4 principios más importantes de los derechos humanos: la universalidad, la progresividad, la interdependencia y la indivisibilidad. La universalidad: todos los derechos son para todas las personas. La progresividad implica que los derechos deben ser reconocidos, valga la redundancia, de manera progresiva, es decir, no puede haber un retroceso en el reconocimiento de los derechos. La interdependencia entiende que para el reconocimiento de un derecho deben ser reconocidos todos los otros derechos, es decir, habla de una integralidad en la mirada del ser humano y en el acceso a los derechos, y la indivisibilidad va en este mismo sentido. Los derechos no se pueden dividir, es decir, para el cumplimiento de un derecho se debe entender, o para el cumplimiento de un derecho deben darse el cumplimiento de muchos otros derechos. Esta mirada es la que tratan estos instrumentos internacionales de trasladar a la concepción del derecho humano a migrar, entre otros. Los elementos del derecho a migrar. Y acá me gustaría poder diferenciar estos elementos porque son los que después vamos a analizar cuando abordemos algunos de los enfoques de política migratoria. El primero de los elementos del derecho a migrar es el derecho a no migrar. Puede sonar contradictorio, pero en realidad no lo es. El derecho a no migrar hace que el proceso migratorio sea una decisión mucho más autónoma. Si yo puedo decidir no migrar, entonces cuando decida migrar voy a poder hacerlo en otras condiciones. El derecho a no migrar tiene que ver con el derecho a poder vivir y con las mejores condiciones y desarrollarme en el lugar donde nací. No poder hacerlo, entonces, implica que mi migración sea mucho más forzosa de lo necesario, ¿no es cierto?, de lo elegido. Después, el derecho a salir del país, entendemos que es la garantía que deben prestar los estados de origen de
otorgar la documentación, la seguridad y las vías administrativas necesarias para que las personas puedan salir del país en condiciones de respeto de sus derechos humanos, en el máximo respeto de sus derechos. El derecho a un tránsito seguro, y acá podemos, por ejemplo, a ustedes les pueden recordar alguna situación en donde los tránsitos no son seguros, los terceros países, por ejemplo, bueno, no sé, en el caso de las personas que transitan por México para llegar a Estados Unidos, este es un tercer país, hay otros múltiples terceros países donde el tránsito, donde estos estados deben garantizar un tránsito seguro, también promover las vías administrativas y las vías institucionales para que las personas puedan transitar y llegar al país de destino de la mejor manera. El derecho a ingresar a otro país, y acá hablamos de la figura de los estados receptores, promover de nuevo todas las vías y todas las decisiones para que las personas puedan ingresar a este país y además puedan permanecer en ese país de manera temporal o definitiva. Asimismo, también dentro de los elementos del derecho a migrar tenemos el derecho a un retorno adecuado, y esto implica que en el caso de regresar al país de origen sea una decisión de la persona migrante y que en caso de hacerlo pueda tener todas las condiciones garantizadas. En el 2018 tenemos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este es otro instrumento internacional de derechos humanos. Este, a diferencia de los otros que estuvimos analizando recién, se basa explícitamente en cuestiones migratorias y desde una mirada integral. Lo que busca este pacto, que además se basa y viene en la misma línea que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es en establecer 23 objetivos, de los cuales yo acá rescaté 8, que son además, además lo tomé de una publicación del Servicio Jesuita a Migrantes, que dice, bueno, estos son los 8 objetivos de los 23 que propone el Pacto Mundial, que a nosotros nos parecen los más importantes. Yo no sé si son los más importantes, pero sí están muy vinculados, los 23 son muy importantes, si a ustedes después les interesa los pueden ir a revisar, pero estos sí están muy vinculados con los elementos del derecho humano a migrar que veíamos recién. Bueno, el pacto es un acuerdo intergubernamental, a diferencia de los otros, este sí es un acuerdo entre varios estados que además lo elaboran bajo los auspicios de Naciones Unidas y que abarca todas las dimensiones de la migración, intenta abarcar todas las dimensiones de la migración de una forma holística, completa, y bueno, se adopta en Marruecos en diciembre del 2018. Este pacto va a proponer o va a establecerse como marco para mejorar la gobernanza migratoria. Y en este sentido se entiende como la gobernanza, en este sentido migratoria, se va a entender como un proceso de gestión integral de la migración, entendiendo la responsabilidad y la importancia de distintos actores en este proceso, no solamente del Estado en todos sus niveles, sino también de la sociedad civil, del sector privado, de las mismas personas migrantes que pueden estar o no organizadas. Entonces, todos estos actores deben, según este pacto, intervenir en el proceso de la política pública, en el diseño, en la implementación, en la evaluación, en el monitoreo de la política pública para lograr una mejor gestión migratoria, integral, desde una mirada interseccional, desde una mirada progresiva en el derecho. Entonces, los 8 objetivos que rescata el Servicio Jesuita a Migrantes: minimizar factores que obligan a las personas a abandonar su país de origen, y ahí tenemos el elemento del derecho a no migrar, más disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, y ahí tenemos entonces también el derecho a salir de una manera segura del país,
y de ingresar también al otro país, prevenir y combatir la trata de personas, y esto habla de un tránsito seguro, mejorar la protección, asistencia, cooperación consular y entender la necesidad de la presencia consular en los países de destino, en las distintas regiones, y esa asistencia que además dé cuenta del conocimiento que tiene el Estado de sus ciudadanos residentes en el exterior. Proporcionar a los migrantes el total de acceso a los servicios básicos, bueno, y ahí hablamos, ¿no es cierto?, también de la responsabilidad de los países de acogida y de tránsito también. Empoderar a las personas migrantes para lograr plena inclusión y cohesión social, y hablamos de las herramientas de integración a las sociedades de destino, eliminar las formas de discriminación y modificar las percepciones de la migración, y ahí entendemos también todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de los estados de generar estos discursos a favor de la migración, pero no solamente en tono discursivo, ¿no? También de políticas y de instancias administrativas que entiendan a la migración y que entiendan a las personas migrantes como parte de la sociedad. Y crear las condiciones para que las personas migrantes contribuyan al desarrollo de los países, y esto tiene que ver también con las condiciones sociales, políticas, económicas y sobre todo de un desarrollo integral. Bueno, algunos datos que dejan de ser actuales porque son del 2020, pero son los más actuales que podemos obtener de las plataformas. El trabajo con las migraciones tiene un grave problema en respecto del análisis de datos. Muchas veces no existen datos actualizados, las plataformas no tienen los datos más actualizados, muchas veces los estados no generan información al respecto, y sí los organismos internacionales hacen un esfuerzo por hacerlo, pero seguramente si fuese una actividad mancomunada entre Estado y organismos internacionales sería mucho más factible de tener datos actuales. Por eso son del 2020, pero bueno, esperemos que pronto podamos tener datos más actuales. Para el 2020, 281 millones de personas migrantes, existen 281 millones de personas migrantes en el mundo, esto es el 3,6% de la población mundial. El 28% son niños y niñas menores de 14 años y el 48% son mujeres de todas las edades. Estos datos son del portal de migraciones, sí, del portal de datos de migraciones. El 82,4 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento por la fuerza en el 2020, 48 millones son desplazadas internas, es decir, dentro del territorio de un mismo país, 26,4 millones se encuentran en condición de refugio, es decir, en otros países distintos al del nacimiento. 3,9 millones eran personas venezolanas desplazadas en el extranjero. Entonces, bueno, ahí hacer un poco de referencia. El número de personas venezolanas en el extranjero aumentó desde ese momento hasta la actualidad, creo que en la actualidad son más de 5 millones, para dar cuenta un poco del fenómeno que implicó esta situación en Venezuela, ese gran desplazamiento. Sigamos viendo algunos datos. 281 millones de personas, como le decía, migrantes en el mundo. Ustedes tienen un texto de Arango que habla de la mundialización de las migraciones, y entonces el autor dice, bueno, ha habido un proceso de conversión de los países que en un momento resultaron países receptores de inmigración y luego se convierten o transmutan a países emisores. Esto, dice el autor, hace un análisis por etapas a través de la historia y establece que hay países que han sido tradicionalmente receptores, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia. Bueno,
por la amplitud de su territorio, por sus economías, en todo caso pujantes en algunos momentos, que necesitaron de mano de obra migrante, pero que a partir de 1970 empiezan, y de la segunda mitad del siglo XX, empiezan a incrementarse la cantidad de países receptores, algunos del Golfo Pérsico y de la región del Pacífico Occidental, que son muy diferentes a estos otros países ya mencionados. Seguramente que son territorios más pequeños, con economías muy similares a los otros, pero que pero que esta diversificación de países que comienzan a ser receptores empiezan a mostrar estas nuevas características y dinámicas poblacionales, que además son muy diferentes de este predominio que hubo en la migración transatlántica europea antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si a ustedes les interesa ir identificando, si les interesa esta mirada que toma el autor más histórica de las migraciones, también lo pueden revisar, y también compararlo un poco con los datos actuales, que es lo que yo hice en esta, ahora vamos para que lo puedan ver bien, en esta imagen. Acá, por ejemplo, para el año 2020 podemos decir que desde estos 281 millones de personas migrantes en el mundo, 58.7 millones se encuentran en Norteamérica, 86.7 millones en Europa, 85.6 millones en Asia, 9.4 millones en Oceanía, 25.4 millones en África y 14.8 millones en América Latina y el Caribe. Los países con mayor cantidad de migrantes internacionales. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, que tengan mayor cantidad de migrantes internacionales no significa que tengan las mejores políticas migratorias o las políticas migratorias más abiertas o de mayor acogida. Responde, como decíamos recién, a estas dinámicas económicas que van generando mayores o menores oportunidades, mayores o menores expectativas de desarrollo y de crecimiento para las personas. Bueno, como decíamos recién, Estados Unidos es el primer país con mayor cantidad de migrantes, sí, Alemania, Arabia Saudita, Federación Rusa, Reino Unido. Me interesa que acá en América del Sur, donde nos encontramos nosotros, residen 10.9 millones de migrantes internacionales, representan el 2.5% de la población total de la región, si se dan cuenta que en porcentaje no es mucho, y aproximadamente 2.3 millones residen en Argentina. Le sigue en orden de importancia en Colombia, 1.9 millones y 1.6 millones en Chile. O sea que Argentina sigue ocupando uno de los principales lugares en América del Sur como país receptor de migración. También hay esto del 50% son mujeres, o el 51, 52% en la actualidad, presenta una leve feminización de la migración. Esta es una pregunta que nos hacemos cuando estudiamos las migraciones. ¿Por qué migran las personas? En realidad hay muchas maneras de responder esta pregunta, como tantos tipos de migraciones existen, como tantos tipos de realidades personales existen. Pero en general se entiende que las personas migrantes van a salir de sus países de origen por algunas configuraciones y algunas determinaciones que se van dando en estas sociedades. Las relaciones económicas, políticas, culturales, internacionales, desempeñan un papel importante en las corrientes de población entre los países. Entonces, lo que nos está invitando esta reflexión es a movernos un poco de la mirada economicista de la migración y entender que hay un conjunto de factores que hacen que las personas migren. Los distintos tipos de migraciones internacionales están vinculados con esas relaciones y a la vez afectan y se ven afectadas por el proceso de desarrollo. Los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza, la degradación del medio ambiente,
combinados con la falta de paz, la seguridad, las violencias de los derechos o las violaciones de los derechos humanos, los distintos grados de desarrollo de las instituciones judiciales, es decir, el acceso a la justicia, la garantía de derechos, y las democracias, son todos factores que afectan las migraciones internacionales. Entonces, cuando vamos a estudiar la causa de un proceso migratorio, evidentemente tenemos que entender que hay una situación compleja, eh, y las cuales, y esto lo digo mucho también para el trabajo final que ustedes tienen que presentar, entender que nosotros no vamos a poder tomar toda esta multiplicidad de factores, sino que vamos a tener que ser muy conscientes en que estamos eligiendo algunos, que son los que se vinculan, muchas veces son la punta del iceberg, ¿no? Pero bueno, empezamos por esos para poder entender qué lleva a esta población a migrar, en el caso de que ustedes elijan un tema en este sentido para el desarrollo. Vamos a hablar de la mundialización erizada de fronteras y barreras, que es lo que desarrolla Arango en el texto que está en el programa. Bueno, dice, resulta paradójico porque en realidad la globalización habla de un espacio mundial unificado, sin barreras ni reductos proteccionistas, hay una producción de bienes, el comercio y las finanzas, y las comunicaciones, en el transporte y la información, y todo se integra, hay un flujo muy dinámico de esto, y en teoría la globalización ofrece una supresión de obstáculos y la liberalización de los flujos y de los intercambios. Pero esto no ocurre con los movimientos poblacionales, dice el autor. Entonces, él lo que denomina a la instancia o a las dinámicas de movilidad humana en este sentido como la mundialización de las migraciones. ¿Cómo las caracteriza? Bueno, hay una gran cantidad de países de origen, de destino, que se van a sumar al mapa mundial de las migraciones, esta descripción que decíamos, que hablábamos recién, de las migraciones internacionales, se van a diversificar las rutas y las conexiones, y esto va a estar sumamente potenciado también por las redes sociales, por la difusión de la información, por la potencialidad que tienen las personas en el elegir distintas rutas por la información y el acceso a la información que tienen, pero va a estar todo muy severamente restringido. Y los procesos y las movilidades internacionales se va a dar a pesar de las fronteras y no gracias a la eliminación de las mismas. Va a haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda solvente de inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay una capacidad efectiva de acogida, y acá es donde también el autor identifica cómo el migrante, como la persona migrante, se toma como un bien de cambio, o en todo caso como un número que tiene que ver más con el desarrollo económico que como la percepción de la persona en el ejercicio de su ciudadanía o en el ejercicio de su libertad, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, hay una oferta y demanda de migrantes. Los países de acogida van a dar las condiciones de recepción van a establecer condiciones de recepción a la cantidad de migrantes que sean necesarias o que sean oportunas en una cuestión de oportunidad, de beneficio para en sus mercados laborales o para su producción interna. Entonces, el autor dice, bueno, esta es la era de las fronteras entrecerradas. Hay una generalización de las políticas de control, restricciones sistemáticas a las entradas y permanencias, externalización de fronteras y políticas de visado. Y acá la externalización de fronteras, yo no sé si ustedes saben a qué se refiere este concepto, pero bueno, tiene que ver sobre todo con las prácticas políticas eh, que los países realizan en virtud de delegar el control y de delegar esta restricción del ingreso o el control de sus fronteras a otros estados. Es trasladar una responsabilidad. Y entonces esta vigilancia y este control migratorio ya no lo ejercen los propios países, sino que está delegado a estos terceros países.
Esto se hace mediante acuerdos bilaterales, mediante centros de procesamientos en terceros países, donde hay población, por ejemplo, en México, que solicita su visa para ingresar a Estados Unidos y en vez de esperar esta resolución en territorio estadounidense, lo hace en la frontera norte entre México y Estados Unidos, operaciones conjuntas de seguridad, donde las fuerzas de seguridad de un tercer país operan y actúan para que determinada población no ingrese al país en cuestión. Bueno, esto tiene que ver mucho con estos vínculos que se van dando entre los países. Las políticas de visado también terminan siendo un conjunto de reglas y de regulaciones que va a implementar un país para controlar la entrada y la estancia de determinadas poblaciones a su país. Y hablando un poco también de este acceso a la documentación, entonces tenemos algunos datos. 10.5 millones de inmigrantes indocumentados vivían en Estados Unidos en 2017. 402.913 detecciones de personas que se alojaban en Estados miembros de la Unión Europea ilegalmente. Bueno, estos son más datos y cifras. 111.578 intentos de cruces de rutas marítimas hacia Europa, incluida intercepciones en mar, muertes, llegadas irregulares a Europa por ruta mediterránea y atlántica. Bueno, estos son múltiples ejemplos de las políticas de externalización de fronteras, de visado y de regularización migratoria que proponen algunos estados. Los movimientos que han sustituido a las tradicionales de la migración laboral y del establecimiento. Migración irregular, familiares y demanda de asilo. Es decir, lo que establece el autor es que, además de que se han diversificado las distintas rutas migratorias, los distintos países de acogida y los distintos países receptores de migrantes, también se han modificado y han mutado un poco estas formas tradicionales de la migración, lo que anteriormente conocimos como las migraciones laborales y esos proyectos migratorios donde las personas se iban al país o emigraban al país de destino para ya radicarse de manera permanente, han ido mutando por estas nuevas dinámicas. Bueno, uno de los grandes casos y actual que se está analizando ahora en esta problemática de las migraciones internacionales y la falta del enfoque de derechos humanos en el tratamiento es el tapón del Darién. El Darién es una provincia de Panamá, ustedes acá tienen, se encuentra entre, que limita además con Colombia. Panamá y Colombia acá tienen la provincia límite o el territorio límite, está constituido por el tapón del Darién. Es una selva, entonces, que se sitúa ahí entre estos países, del lado de Panamá. Abarca 575.000 hectáreas, es un territorio grande. Se estima que y además, en estos momentos está haciendo un paso, uno de los principales pasos de población migrantes. En estos momentos, hasta hace pocos días, sale una noticia en los diarios que dice que se estima que de 5 a 7 días es el tiempo promedio que demora cruzar la selva al pie una persona en este contexto. Ya son 500.000 personas que cruzaron en el 2023 por este recorrido, que hicieron este recorrido. ¿Quiénes son estas personas que cruzan el tapón del Darién? Son aquellos migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos, pasar por México para llegar a Estados Unidos. Ya no lo hacen. Antiguamente, o hace algunos años, hablábamos de las principales caravanas migratorias y hablábamos de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras,
población que quería llegar a Estados Unidos atravesando México. En este caso vamos a ver que otro tipo de población, oriunda de otros países, intentan hacer recorridos para llegar a Estados Unidos, y uno de estos es los recorridos que está ahora, digamos, entendiéndose como el espacio terrestre más transitado. ¿Qué podemos decir? Que se estima que de a 5 a 7 días es el tiempo promedio que demora cruzar la selva a pie, dependiendo de la ruta y las condiciones físicas de la persona migrante. En la temporada de lluvias, la caminata suele durar hasta 10 días. Estamos hablando de un terreno sumamente hostil, que además resulta ser una jungla, un territorio infranqueable de América Latina, que además también se caracteriza por la presencia de grupos paramilitares, servicios públicos precarios, la presencia del narcotráfico. Estamos hablando de una situación en contexto de frontera muy compleja, donde muchas personas migrantes se aventuran en cruzar porque entienden que acá hay menos restricciones o menos controles estatales para poder hacerlo y eventualmente poder seguir su camino. Son 106 kilómetros, 106 kilómetros mide una de las rutas más usadas a través de la selva de Darién, y entonces ahí vemos que ya hay caminos que son mucho más conocidos. Estos caminos y estas rutas se van difundiendo también a través de las redes sociales. Las personas migrantes, si ustedes después quieren ingresar también, bueno, a distintos canales de YouTube o Instagram, donde algunas personas migrantes cuentan y comentan desde en vivo, desde esta jungla, cómo son sus experiencias, qué tienen que traer las personas, cuándo cruzar, cuándo no cruzar, los cuidados que tienen que tener. El 20% de los migrantes que cruzan son niños y adolescentes, y esto es una situación que además preocupa mucho. UNICEF, por ejemplo, reporta que hace 2 días UNICEF reportó que ha habido un aumento del 90% de niños que cruzan este territorio. Y otro también dato muy significativo es que 140.000 migrantes cruzaron la frontera en los primeros 4 meses de 2024, más los 500.000 que ya habían cruzado en el 2023. Bueno, entonces, a partir de esto, lo que podemos observar y de lo que venimos hablando y desarrollando hasta el momento, que las migraciones internacionales no son flujos que se van dando independientemente de los vínculos o de las decisiones que puedan establecer los estados con las personas migrantes, o los estados entre los estados, o las decisiones individuales de quienes deciden migrar, ¿no? Esto tiene que ver con un conjunto, con una estructura, con situaciones que van generando una realidad compleja, y que además está muy vinculada a, como les decía, a etapas y periodos decisivos a nivel local. En este caso, en lo local hacemos referencia a los estados o a los países, y en lo internacional, bueno, los vínculos entre ellos en este escenario. Solamente rescatar, por ejemplo, que el último presidente electo hace poco, Raúl Mulino, de Panamá, establece hace 2 o 3 días o una semana que va a gestionar el cierre del tapón de Darién, entendiendo que tienen esa competencia por ser un territorio nacional. Y en este caso, Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores dice, bueno, no nos parece que sea la mejor decisión, lo mejor es trabajar con estas personas o con la migración de estas personas desde una mirada de protección internacional, desde una mirada más humanitaria,
Cambio, la respuesta por parte de Panamá es, bueno, no, nosotros lo que vamos a hacer dentro de los marcos del derecho humano a migrar es deportar todas estas personas o enviar a estas personas a sus países de origen. Bueno, entonces ustedes pueden identificar que ahí hay una situación problemática, ahí hay se van a dirimir ciertas cuestiones que tienen que ver con los vínculos entre los países y en cómo van a gestionar estas migraciones. Entonces, en este sentido, me parece que es un tema interesante y que también además da cuenta un poco lo que dice el autor, que ya los estados, si bien pueden ir tomando algunas decisiones, la movilidad humana y estos procesos de movimientos, de migraciones, muchas veces existen a pesar de las decisiones de los estados. Entonces, las únicas respuestas que van quedando por parte de los estados es, bueno, regular y a ver qué hacemos con esta situación. Las migraciones internacionales van a estar entonces indefectiblemente reguladas por políticas públicas y que van a responder a diferentes modelos de sociedad ideológicamente configurados y que nos permiten considerar el papel que cumplen las instituciones del Estado en la promoción, restricción y control de la movilidad internacional. Esta gobernabilidad de las migraciones puede tomar distintos matices, distintas formas. ¿A través de qué? A través de las leyes migratorias que los estados van a ir adoptando. Estas leyes migratorias y estas políticas migratorias van a tener distintas dimensiones. Primero, como decíamos, las leyes, los marcos más normativos. Luego van a ser el conjunto de procedimientos administrativos, de instancias de institucionalización de derechos o no, a los cuales van a tener acceso las personas migrantes y van a tener que ver mucho con las leyes de nacionalidad o de ciudadanía que establecidas por cada uno de los países, es decir, cuáles son los requisitos que van a poner los estados para que estas personas no nacionales puedan acceder a derechos. Básicamente sería eso. Y dentro de estos distintos modelos de gobernabilidad, vamos a encontrar tres principales, después encontrarán algunos más en algún momento, pero hay tres principales que no son puros, que se van combinando o que muchas veces pueden tomar algunas características en su dimensión más normativa, pero en su dimensión institucional administrativa toman otros tipos de características. Entonces, bueno, esto es un modo de señalarlo, pero lo importante es decir es que no se encuentran en la realidad de esta manera tan pura, pero sí podemos encontrar algunos ejemplos. Dentro de una misma gestión, ustedes pueden encontrar algunos elementos de un modelo y otros elementos de otro modelo. El modelo de securitización, entonces, es el que entiende a la política migratoria desde una mirada de seguridad nacional, donde se trata de establecer sobre todo la preeminencia de lo sociocultural propio y entendiendo que la migración es una amenaza por una posible vinculación, en todo caso, con el terrorismo internacional y la delincuencia en general. Esta, digamos, es una mirada de política migratoria muy restrictiva y que además entiende a la migración como un factor sobre todo económico, no principalmente económico, sino más bien como una amenaza, pero en el caso de poder recibirla o de poder concebirla dentro de un esquema es a través de una instancia laboral. La irregularidad sí es tenida en cuenta como una categoría, a lo que nosotros denominamos desde el enfoque de derechos humanos la ilegalidad. Bueno, este modelo lo entiende como la irregularidad, entonces se hace referencia a las personas irregulares, a los ilegales, a las personas ilegales
que son, en suma, estas personas que decíamos que ingresan por pasos no habilitados a los países, es decir, que no cuentan con la documentación necesaria para poder residir en el país. Entonces, ustedes entenderán en este caso que no hay concretamente una oficina de migraciones que esté posibilitando la regularización migratoria, de eso se trata. Entonces, estas personas en condiciones de ilegalidad resultan, además de una amenaza, un desafío para el Estado de cómo poder encontrarlas y hacer todo el proceso de expulsión, detectarlas y hacer todo el proceso de expulsión. En este caso, los derechos están restringidos a la condición de regularidad o de nacionalidad. Es decir, y que además se entienden esta restricción de derechos como mecanismos de control migratorio. El control migratorio, como decíamos, puede darse de diversos mecanismos, maneras, dimensiones, y bueno, el tema de la regularidad migratoria también es uno de los mecanismos de control migratorio. Estos estados entienden, o a través del ejercicio de este modelo de política migratoria, se entiende que quienes podrán acceder a derechos van a ser las personas nacionales o las personas que cuenten con regularidad, que se encuentren en condiciones de regularidad migratoria. En este caso, son muy pocas las personas que pueden llegar a acceder o cumplir con estos requisitos, y tiene que ver generalmente con nacionalidades, digamos, muy restringidas o que son previstas por el Estado receptor. Acá traje un ejemplo, por ejemplo, la ONU pide a República Dominicana no deportar más haitianos, y esto da cuenta de este histórico enfrentamiento y además conflicto que existe entre estos países, bueno, donde la ONU trata de interceder a favor de las personas haitianas, solicitando al Estado de República Dominicana que deje de deportar a las personas haitianas. Otra noticia que puede servirse como ejemplo: las Américas en una encrucijada, ACNUR y OIM piden una respuesta colaborativa para las personas refugiadas y migrantes. Entonces, acá estamos viendo cómo estos modelos de securitización, o este modelo de securitización, estaba bastante presente en estos ejemplos. Por ejemplo, acá teníamos otro: el alto comisionado de la ONU critica las leyes antimigrantes y condena los discursos de odio alimentados por líderes políticos y religiosos que usan el populismo y la represión. Hay una creciente, dice el comisionado, hay una creciente discriminación contra refugiados, solicitantes de asilo y otros colectivos en países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia, acompañada frecuentemente de leyes que van en contra de los migrantes. Esta situación se está desarrollando en países, bueno, repite, agrega Grecia o Líbano, y es particularmente preocupante que algunas leyes parezcan diseñadas con el fin de limitar la capacidad de las personas para solicitar asilo y otras formas de protección. Y entonces acá no solamente observamos que los países no otorgan la documentación para los procedimientos básicos de regularización migratoria, sino que también van a desobedecer o van a hacer caso omiso a esta figura necesaria de la condición de refugio establecida por los organismos internacionales. También tenemos otro modelo, que este es un modelo denominado de beneficios compartidos. Este modelo observa a la migración desde una mirada bastante instrumental. Las personas migrantes son entendidas aquí como números que contribuyen además a la fuerza de trabajo y en cuanto a aportes monetarios. Las personas migrantes en este sentido son vistas como mano de obra, y se entiende y se las entiende como, sobre todo, en función del puesto laboral que vayan a ocupar. En este caso, por ejemplo, tenemos países que trabajan con el tema de cuotas,
que solicitan determinadas cantidades de migrantes para cuestiones laborales específicas y que además son migraciones temporales porque después se les otorga una visa de trabajo y después de determinada cantidad de tiempo deben volver a sus países de origen. Es decir, que estas personas migrantes no pueden tampoco sostener un proyecto migratorio en el tiempo, sino más bien utilizar esta como una estrategia de eventual salida laboral o crecimiento económico en este país de destino. Aquí el desarrollo es concebido en términos puramente económicos, puramente clave financiero del país de origen y de destino, y también ahí hay una especie de vinculación o de, sí, de vínculos internacionales que entienden que estos procesos de inserción laboral a corto plazo o momentáneos de esta migración también van a servir al país de origen, y esto tiene que ver sobre todo también con las políticas de remesas y estos ingresos que reciben los países de origen a través de sus nacionales en el exterior, donde hay muchos países que se están sirviendo de las remesas como una de sus principales ingresos, entendiendo que, bueno, que muchas veces estas personas que emigran eh, van a conseguir estas nuevas oportunidades y más recursos económicos, y esto va a servir para el crecimiento en sus países de origen, a su familia en sus países de origen. Después tenemos en contraposición, tenemos, o la otra, sí, en contraposición digamos, y en un enfoque más humano, por así decirlo, y más integral, tenemos el desarrollo humano para las migraciones, que además está muy trabajado y sostenido y se basa en las conferencias mundiales sobre derechos humanos, de población y desarrollo y de la mujer, y que va a establecer una definición de desarrollo humano para las migraciones que va a ir en contrapartida de esta mirada más economicista de las migraciones. Dice, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político. Entonces, ustedes observen cómo trabaja con distintas dimensiones, que son las mismas dimensiones de la realidad que hacen que una persona no pueda desarrollarse en su país y por las cuales, que veíamos recién, ¿por qué decide una persona emigrar? Bien, porque sin dudas todas estas dimensiones no están contempladas en el desarrollo. Entonces, en contrapartida, esta definición dice, bueno, el desarrollo implica que todas estas dimensiones estén contempladas, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos de humanos y las libertades fundamentales, y que se pueda contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Por ende, la persona humana es el sujeto central del desarrollo, participante activo y beneficiario del derecho al desarrollo. Y acá se establece una de las principales bases y parámetros por los cuales el enfoque de derechos humanos para las migraciones tiene su fundamento. Acá estamos. Y entonces encontramos el tercer modelo o el enfoque de derechos humanos para cuya premisa fundamental, diríamos, es que el migrar es un derecho inalienable de la persona humana. A partir de todo lo que hemos estado, sobre todo los tratados internacionales y algunas de las premisas que hemos estado viendo, migrar es un derecho inalienable de la persona humana. Bueno, después de lo que estuvimos charlando recién y sobre todo del caso que analizamos, evidentemente este modelo, y en la actualidad este modelo está bastante en jaque, no
no deja de sorprender cuánto se puede desoír a este modelo, pero no por ello debemos dejar de trabajarlo y no por ello debemos dejar de conocerlo y también de estudiarlo para que nos interpele. Seguramente que muchas de las premisas que vamos a encontrar en el enfoque de derechos humanos no van a ser las que hoy se encuentren vigentes, pero entendamos que en algún momento fueron creadas para ponerse en práctica y que además, en el caso, por ejemplo, de varios países, las legislaciones, aunque sea en términos más formales, sus políticas, aunque sean en términos más formales, todavía tienen en algunas de estas premisas. Por eso, es importante seguir haciendo hincapié en estas y sobre todo entender cuáles son los elementos y las herramientas que nos permiten a nosotros entender la migración como un derecho y trabajar para que esto pueda ser así o cada vez más así, ¿no? El Estado garante de derechos, bueno, entonces, ¿cómo ve el Estado el enfoque de derechos humanos? El Estado debe ser garante de derechos y responsable de adoptar e implementar medidas para la regularización migratoria. Entonces, en todo caso, el Estado acá va a tener la competencia de regularizar la migración, es decir, no va a ser un Estado que irregularice, sino que tienda o que instrumentalice todas las posibilidades para la regularización migratoria. Considera la irregularidad migratoria como una falta administrativa y no como un delito. Incorpora una lógica regional basada en el acuerdo residencial del Mercosur, facilitando el acceso a la residencia para los ciudadanos de este origen, y esto es tomado también como premisa por la Ley Nacional de Migraciones, la 25871, nuestra ley, porque además entiende que los residentes, miembros de los estados parte del Mercosur, tienen o cuentan con algunas posibilidades y con algunas contemplaciones, digamos, en cuanto a acceso a derechos que son muy positivas y que hablan de la mirada, desde una mirada de integración que se quiere lograr. Son algunos derechos y beneficios que, como les decía, los residentes en estados parte del Mercosur van a tener por ser miembros de estos países. Y lo que hace también este enfoque es que desliga el reconocimiento de derechos de la condición administrativa, regular o irregular, de la persona migrante. Es decir, la persona migrante no va a tener mayor o menor derecho por su condición de regular o irregular. Es decir, el no haber accedido a una residencia, el no haber accedido a los papeles, como se dice comúnmente, o a la documentación, no hace que esta persona tenga menos derechos tenga menos posibilidades de acceder a derechos. Esto en virtud de la normativa. Después hay que ver cómo estos marcos legales se transforman en acciones, ¿no? En políticas públicas que vayan a gestionar la migración. Bien, perfecto. Esta ley es del 2004. Esta ley tiene plenamente o respeta plenamente el enfoque de derechos humanos. Esta ley es construida en el marco de un proceso muy arduo de trabajo entre distintos organismos de la sociedad civil, entre ámbitos académicos, organizaciones de migrantes, que termina siendo presentada en el 2004 para su aprobación. Es la ley 25.871, donde su artículo 4 expresa lo siguiente: el derecho a la migración es esencial y inalienable de las personas y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Entonces ustedes ahí pueden ir viendo algunos de estos elementos de los que hemos estado hablando. El Estado asegurará las condiciones que garantizan una efectiva igualdad de trato
a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas por su ingreso y permanencia de acuerdo con las leyes vigentes. Es decir, lo que está haciendo esta ley es responsabilizar al Estado por el acceso de derechos a las personas migrantes. El Estado en todas sus jurisdicciones, habla de los distintos niveles del Estado, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes, a sus familias, en las mismas condiciones de protección, amparo, derechos de los que gozan nacionales, en particular a lo referido en servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Entonces, acá lo que hace esta ley es, primero, entender la igualdad y la universalidad del derecho de las personas migrantes. Entender que la migración es un derecho humano. Por eso se habla mucho de esta ley, y esta ley resulta ejemplo en varios países del mundo, no solamente de la región, cuando se trata de hablar desde el enfoque de derechos humanos. Iguala el acceso y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes a las personas nacionales. ¿Qué derechos faltan a ser igualados ahí? ¿Qué derechos no nombra el artículo 6? ¿Puede ser derechos políticos? Los derechos políticos no están previstos. ¿Qué les parece de eso? El derecho al voto, por ejemplo, los que más conocemos. Los derechos políticos son muchos, pero los derechos, por ejemplo, político-electorales, el derecho a voto pasivo y el derecho a voto activo, esos no están contemplados por la ley. Y cabe decir que no están contemplados en ninguno de los instrumentos internacionales. En eso son muy conservadores los instrumentos internacionales y nuestra ley también, porque siguen entendiendo que el derecho a voto está sobre todo reservado para las personas nacionales. Eso no acontece o no sucede en los ámbitos locales. Por ejemplo, en nuestro país, en el ámbito provincial, las provincias pueden decidir si las personas migrantes votan o no votan. Pero eso es un derecho que queda, una competencia que queda reservada a las provincias y no es un tratamiento de la Ley Nacional de Migraciones. En todo caso, la ley lo que dice en su artículo 11 es que, bueno, las provincias deben ejercer esta competencia y en el caso de que habiliten el derecho a voto deben hacerlo digamos, de la mejor manera, pero digamos que en la dimensión de los derechos políticos no se mete esta ley. En todos los otros derechos son ampliamente contemplados. El artículo 7 dice, en ningún caso la irregularidad migratoria, y estamos hablando de irregularidad, no de ilegalidad, entonces acá tenemos, digamos, una definición bastante cierta de lo que es el enfoque de derechos. En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público, privado, nacional, provincial, municipal, primario, secundario, terciario, universitario. No solamente esto, dice, es que además responsabilice a las autoridades educativas de estos establecimientos de orientar y asesorar respecto de los trámites correspondientes a las personas migrantes para poder subsanar la irregularidad migratoria. Es decir, el Estado acá no es un Estado policía, no es un Estado persecutor de la persona en condición de irregularidad, sino lo que la ley responsabiliza al Estado de que colabore en el proceso de regularización migratoria de la persona que esté en condición de irregularidad. El artículo 8 refiere a que no podrá negarse o restringirse en ningún caso el acceso a derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Y también vuelve a responsabilizar al Estado. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. Entonces, acá ustedes pueden observar cómo se refleja plenamente este enfoque de derechos en la ley. Por eso yo la quería traer, digamos, para tener un ejemplo claro. Además, es muy interesante cómo esta ley
se trabaja desde los ámbitos, en distintos ámbitos sociales, académicos, de organizaciones, eclesiales, de distintos espacios donde se trabaja con las personas migrantes. Entonces, una ley que ha escuchado plenamente a la población migrante de ese momento y llega a ser un instrumento ahora que es de mucha utilidad y de mucha, en todo caso, importancia. Yo para contribuir un poco lo que planteas vos, hay una novela, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Crónicas Bananeras. El, el libro está bastante bueno porque en realidad no es una novela, está escrito con muchos argumentos o recursos de ficción, pero en realidad cuenta la historia de la United Fruit Company, pero a través de una historia familiar, que es un nicaragüense que atravesó el tapón del Darién, hizo todo el proceso de migración, entonces como que es interesante porque te cuenta realmente lo que implicó, ¿no? Los movimientos migratorios desde Nicaragua hacia Costa Rica y todo lo que hay por detrás en todo ese proceso. Entonces por ahí puede llegar a ser interesante. Yo la tengo en físico, pero bueno, podemos ver de conseguirla digitalizado además, porque puede llegar a ser un recurso interesante como para entrar a este tema, porque es otra manera de abordar la cuestión. Me parece interesante. Totalmente. Y es de un periodista argentino que está casado con una nicaragüense y cuenta la historia de la familia de ella. ¿Y la novela es actual? Ya te digo de qué año es, pero no es tan vieja. Se llama Crónicas Bananeras, si no me equivoco. Ya te digo bien. Pero está bastante buena. El tema estaría muy bueno tenerla y además poder compartirla, y además es un caso, el otro día conversando con algunas personas, miembros de servicios o de organizaciones que trabajan con población migrante, es una gran preocupación el tema del Darién actualmente, digamos. Es la preocupación porque evidentemente hay como muchas políticas que quieren o acciones que quieren desalentar por cuestiones obvias, porque es muy peligroso este tipo de migración, pero las personas es como que siguen lanzándose a esta experiencia. Bueno, vos estuviste en Colombia, ¿no tuviste algún tipo de experiencia o de relato de alguien que estuvo ahí que pudiera comentar algo? No en el norte, estaba en la otra selva, no en el Chocó, estaba en el Amazonas. Pero sí hay una cosa que es particular e interesante que está ocurriendo. Lo que pasaba con Colombia es que hasta que implosionó la primavera árabe y con la guerra civil en Siria, Colombia era el país con mayor desplazados internos del mundo. Entonces hay una cuestión ahí muy específica de Colombia. Y lo que sí yo he visto de cuando voy al Amazonas es que gran parte del sur de Colombia está constituido por resguardos indígenas. Y vos para habitar en los resguardos indígenas tenés que solicitar permiso al resguardo para poder radicarte ahí. Y lo que está pasando es que ahora más que nunca se está dando una transformación migratoria muy fuerte en la región porque mucha gente que fue desplazado por el conflicto, principalmente de la región centro de Colombia, el eje cafetero, pero particularmente Antioquia, se han ido desplazando hacia el sur y se han empezado a radicar en la periferia de estos resguardos indígenas. Y han habido muchos conflictos porque también entra en mucha discusión por detrás el hecho de qué es la propiedad dentro de los resguardos indígenas, lo cual difiere mucho en aspectos en la de la propiedad que tiene esta gente que ha sido desplazada, porque vienen de estar radicados en territorios en donde impera la ley colombiana nacional, y en el resguardo indígena opera el código indígena. Digamos, esa diferenciación está establecida por la Constitución. Entonces como que también entran en tensión todas estas cosas y eso es migración interna. Y muchas veces tener que dar respuesta a eso es bastante complicado porque si bien hay estructuras generales compartidas, no es lo mismo las autoridades indígenas en el Amazonas que por ejemplo, en el Orinoco. Ni siquiera es el mismo nombre, porque en el Amazonas son curacas y en el Orinoco son capitanes.
Entonces hay toda una cuestión ahí y entran conflictos porque no muchas veces el Estado colombiano puede dar solución. Entonces el que tiene que dar solución es o la autoridad local, la alcaldía, pero en principio es toda la estructura gubernamental de los resguardos, y no toda la estructura organizativa de los resguardos es igual, porque la manera también en lo que los atraviesa el conflicto, la violencia, difiere totalmente. No es lo mismo cómo opera bueno, eso con los chicos lo vimos en clase, pero no es lo mismo el tipo de acuerdo que tiene el ELN y algunas ramas disidentes de la FARC en el Orinoco que en el Amazonas o para el lado del límite con Ecuador, por ejemplo, ¿no? O con el Cauca, que digamos es la parte sur. Entonces, eso sí es algo bastante curioso e interesante, que eso sí yo lo he visto y conversado y demás. Pero no, el tapón del Darién no. Pero había una chica, creo que una estudiante acá del curso, que está estudiando cuestiones, ella trabaja para una organización, así que por ahí no sé si ella está conectada acá, pero puede llegar a contar alguna parte de su experiencia trabajando para esta organización colombiana. Pero bueno, eso es lo que sé para contribuir a tu clase. Muchísimas gracias. Sí, ¿No? la complejidad y además que bueno, entender que estos enfoques que estuvimos analizando hoy, como les decía, no se plantean de manera pura en cada una de los estados, de las políticas migratorias, sino que también pueden ir tomando herramientas, elementos de cada uno de ellos y pueden ir observándolos. Evidentemente nosotros, a partir en Argentina, y esto como para cerrar, durante los últimos 20 o 25 años hemos tenido diferentes posturas. Argentina ha tenido diferentes posturas ante la cuestión migratoria y durante los últimos 20 años hemos tenido la misma ley. O sea, entonces, y ha ido modificándose y han habido normativas que han intentado modificar la ley y otros que no, pero que además han tomado decisiones que sí han modificado la ley. Entonces, bueno, evidentemente también esto, como decía Mario, entender los distintos niveles del Estado, las diferentes instancias de decisión y bueno, también la dimensión humana de la migración, que después de todos terminan siendo quienes van viviendo todas estas macro decisiones que van tomando los estados. Así que bueno, yo creo que si no hay nada más,